Hola, hola, ¿cómo vamos? Feliz fin de semana. Hoy día sábado. Espero que me estén viendo bien. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Yo súper contenta de compartir una entrevista más con invitados especiales. Invitados que vienen a dejar huellas, que vienen a instruirnos y vienen a enseñarnos. Vamos a esperar que se conecten unos 5 minuticos, que les llegue la notificación. Mientras tanto, bueno, vamos a hablar un poco, recordarles que por favor me sigan en mis redes sociales. Hoy día estamos moviendo también la página de YouTube, Gita Govinda Dede, es fácil de escribirla. Por favor, suscríbanse a mi canal, regálenme un me gusta si les gusta todos estos temas, compartan si creen que es necesario, que le puede servir a alguien. Y bueno, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que hagamos un video. Te lo agradecería mil que me sigas. Y bueno, en el resto de las páginas Facebook, Gita Aksara Yoga y Aksara Yoga, mi reciente página de salud y bienestar, Online Shop Gita, que también te recomiendo muchísimos productos, no solo para tu salud, sino también para tu belleza. Y bueno, en Instagram ya saben, @lorengu489, en TikTok si quieren ver algunos videos de nosotros aquí en casita, bueno, GitaDance, @GitaDance, me consiguen en TikTok. Bien, vamos a esperar un poquito que se conecten, ya vamos a esperar que comiencen a conectarse. Hoy es sábado 13 de marzo, ya casi se acerca mitad de mes, este mes está pasando súper rápido, pero bueno, esperemos que se venga con lo mejor, cada mes y bueno, que todo se empiece a normalizar. Yo sé que ustedes también tienen muchos planes, muchas cositas ahí en stand-by. Mis queridísimos, igual decirles que muchísimas gracias por los que me están siguiendo a partir de ahora, me han dejado mensajitos súper lindos. Por favor también mándenme propuestas, por ahí ya he estado comunicándome con algunos de los que ya nos siguen, proponiéndome algunos temas bastante interesantes, temas que posiblemente ayuden a muchas personas a informarnos de pronto situaciones que pasamos por alto o de cosas que normalmente no escuchamos. Entonces ahí va a estar alguien para de pronto abrirnos ese conocimiento. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Si ya vieron el tema, ¿quién soy yo y cuál es mi misión de vida? Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en esta misma situación, todos quizás nos hemos preguntado a qué hemos venido o cuál es el sentido de mi vida, ¿sí? Y bueno, qué bonito poder encontrar estas respuestas. Claro está que yo siempre he dicho que muchas de esas respuestas están en ti mismo. Simplemente tenemos que escudriñar, como reflexionar y hacer una introspección de sí mismo y donde consigas tus propias herramientas. El día de hoy vamos a tener de invitado un gran maestro al cual yo aprecio también, porque así como tiene también una historia de vida, también ha venido estudiando lo que es la filosofía védica de la India y estos libros sagrados como es el Bhagavad Gita, al cual yo desde hoy me propongo hacerle honor a mi nombre también, de este famoso libro, pero también tan extenso en el tema de la sabiduría del ser, que es el Bhagavad Gita. Se los recomiendo, es un libro muy sagrado de la India, el cual fue hecho en una batalla épica, la cual Krishna mismo o Dios mismo instruye a su discípulo.
Bien, yo creo que sin más preámbulo vamos a ver si damos chance de conectarnos. No veo chance para hacer la invitación. Ah, bueno, sí, ya vi aquí la opción. Ok, vamos a hablar rápidamente quién es Gouranita Das, lo cual no lo habíamos nombrado antes, solo en el flyer publicitario. Vamos a bajarle aquí a la música para que me puedan escuchar. Bien, rápidamente, ¿quién es Gouranita Das? Gouranita Das, instructor de yoga, filósofo, licenciado en Ciencias de la Educación, iniciado en el Bhakti Yoga y miembro de la escuela Iniciativa Brinda a nivel mundial. Él es Gouranita Das, un gran líder también y maestro, como lo habíamos dicho antes, que nos enseñan todas estas ciencias milenarias de la India. Vamos a hacerle su invitación, así que estén ahí atentos, atentos. Ya le mandé la invitación. Ay, ahora sí. Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna, cuéntame, qué pena. Ya estaba que decir. No. Estamos en una finca, pero ya estamos acá. Lo logramos. Sí, claro. Esa era la idea. ¿Cómo está, Prabhu? Bien, muy bien. Oh, muy bueno. Listo. Bueno, Prabhu, encantada primero de verlo una vez más, de saludarlo después de tanto tiempo. Muy bonitos recuerdos. Como le había comentado, hemos venido haciendo estos en vivos, pues también con el fin de inspirar a muchas personas, sobre todo en estos tiempos que han sido tan difíciles, ¿no? O tan caóticos. Entonces, qué bonito poder dar como esa voz de aliento y donde podamos también ayudar a muchas personas pues, a sobrellevar tantas situaciones en estos momentos. Entonces, qué bonito pues también ser de la parte de usted que ha estado tanto tiempo estudiando la filosofía védica, el tema del karma, la reencarnación, lo cual hay mucho como desinformación, ¿no? No todo el mundo comprende qué es el karma, qué es la reencarnación, otros son apáticos, otros creen que son como más de temas de sectarismo o algo fuera de lo normal. Entonces, bueno, ustedes van a correr preguntas por ese lado. Pero bueno, nuestro tema es ¿quién soy yo? Que es la pregunta existencial que muchos nos hacemos en cualquier momento de nuestras vidas y que si no sabemos orientar bien de pronto esas dudas, pues fácilmente podríamos estar cayendo en una y en otra error. Entonces, primero, antes de irnos, la pregunta inicial que yo le hago a todos mis invitados es ¿quién es Gouranita Das? En este caso le hacemos la pregunta a usted. Cuéntenos un poquito antes de hablar del tema, quién es usted en cuanto a pasiones, talentos, si nos puede contar algo breve de su historia. Ok, bueno. Ahora sí. Bueno, entonces. Se paró por un momento. Repeat, please. No, está bien. Entonces, primero que todo, pues, hice mi carrera profesional como docente, ¿sí? Y con deseo de generar un nivel, diríamos, de organizar comunidades. Hice un posgrado de administración educativa y tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación Nacional, pero los interrogantes que uno tiene lo llevan a buscar respuestas más concretas. Así fue como decidí ingresar al cuerpo de literatura védico, ¿sí? O los Vedas, y allí encontré que hay respuestas a estos interrogantes
pero que se necesita de un hecho muy importante, y es compartir con personas que no simplemente teoricen, sino personas que practiquen, ¿cierto? Así fue como me fui a vivir a la comunidad en el año 82. Viví 15 años allí en la comunidad, llegando a administrar un grupo bastante grande, y esto me dio la oportunidad de recibir respuestas muy concretas acerca de la existencia. Pero después de uno vivir en comunidad, uno siente que fuera de la comunidad hay muchas personas con estos interrogantes. Así fue como decidí salir de la comunidad y dedicarme a compartir con muchas personas, a difundir lo que había aprendido, y luego tomé la orden de renuncia o la orden de Sannyasi para poder dedicarme más completamente a esta tarea de difundir la filosofía de la existencia, y no solamente a difundirla, sino también a compartir con otros estudiantes y con maestros de esta línea de filosofía. Así fue como fui descubriendo profundamente verdades que no tienen argumento, que no tienen discusión, pero que se vuelven muy sencillas de entender cuando uno lo practica. Entonces, en este momento, pues, he vuelto a retomar mi vida ¿cómo se llama?, de predicador o de difusor de la filosofía, porque siento que eso es lo que realmente necesita la humanidad, y más en estos momentos, como tú decías, en estos momentos de dificultades a nivel mundial, se necesita dar alivio a las personas, dar respuestas a las personas para que ellos sientan que no todo es un conflicto, que todo no es un problema, y que además no existen problemas, sino existen oportunidades de uno crecer, ¿sí?, cuando hay una aparente dificultad. Entonces, para mí es muy, muy saludable, muy agradable, muy satisfactorio poder compartir estos espacios con muchas personas, y ojalá que pues ellos tengan la oportunidad de preguntar, eh, de buscar respuestas a estos interrogantes que la humanidad nunca le ha podido responder, ¿cierto? Esta mañana, presidente, he hablado con un muchacho que me preguntaba cómo conocí esta filosofía, y todavía recuerdo cómo la conocí. Simplemente un devoto, un Hare Krishna, un estudiante de la filosofía, se subió a un bus y dijo: este libro le da respuesta a los interrogantes más cruciales que hasta ahora nadie ha podido responder a la humanidad. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Pero cuando yo escuché esta frase, me di cuenta que hay fuentes muy, muy confiables, ¿sí?, que le van a dar una respuesta a este interrogante y yo realmente he hecho encuestas, digamos, en diferentes ciudades y en diferentes instituciones, preguntando: ¿quién eres tú? Y el común de la gente dice: no, es que eso es muy difícil. Pero no es difícil, es simplemente acercarse a la fuente correcta, ¿sí?, y va uno a encontrar una respuesta tan concreta y tan sencilla que automáticamente lo va a entender. Entonces, pues, ese ha sido como mi recorrido digamos, en el campo de la espiritualidad, y siento que las respuestas han venido de teoría, de práctica y de difusión. Porque cuando uno se preocupa por difundir, va a encontrar que hay formas de que de las personas entiendan y realicen y se den cuenta que sí es verdad, ¿sí?, a través de diferentes mecanismos, porque existen mecanismos de verificación, ¿cierto? ¿Sí? No es que simplemente uno dice una serie de conceptos, emite una serie de conceptos y la gente tiene que creerlos ciegamente. No, existen formas de verificarlo, ¿sí? Y bueno, quizás en el transcurso de la conversación podamos, de pronto, si hay personas que tengan algunas preguntas concretas, podemos dialogar al respecto, ¿cierto? Entonces, Claro. adelante. Sí, no, nosotros de hecho en la primera conexión habían como 3 conectados. Ahorita vamos a dar chance que se conecten y mientras tanto vamos conversando del tema, pero esa es la idea, de que hay una interacción con los mismos que estén en la sala haciendo sus preguntas, y obviamente yo también por mi lado haciendo mis preguntas. Yo quiero arrancar, Raúl. Fíjese que cuando uno se pregunta, también uno pone como sobre la mesa de dónde vengo, a qué he venido y para dónde voy, o sea, cuál es como el fin de todo. Entonces, ¿qué pensamiento debe adquirir una persona cuando ya se plantea esas 3 preguntas? Buscar Bueno, la fuente. en realidad, si uno quiere tener respuestas satisfactorias, y no solamente satisfactorias momentáneamente, sino respuestas que de verdad lo proyecten a uno
hacia una realidad objetiva, una realidad concreta, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer es, como todo el mundo lo ha venido haciendo y me imagino que todos lo hacen, es orar, ¿sí? Orar. ¿Por qué? Porque en todas las tradiciones religiosas existen fuentes que nos dan mucha credibilidad, ¿cierto? Y si miramos, por ejemplo, en la tradición cristiana existe lo que llaman la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? En la cultura védica existe exactamente la misma idea, pero más concreta, ¿sí? Brahman, Paramatma y Bhagavan. Entonces, cuando uno sabe que una de esas tres fuentes le puede dar respuestas a uno, porque si yo hablo del Espíritu Santo, por ejemplo, voy a sentir que hay alguien que me escucha, ¿sí? Que va a escuchar mi súplica, va a escuchar mis oraciones y me va a responder. Porque por inercia uno siente el Espíritu Santo es alguien que tiene una comunicación conmigo o con quien yo puedo tener una comunicación. ¿Sí? Lo digo ¿por qué? Porque la literatura védica dice claritamente Chaitya Guru o el Guru interno. Entonces, cuando yo le oro a mi Guru interno, él no solamente me va a dar respuestas, sino que me va a conectar con personas que tienen la respuesta externamente también. O me va a conectar con un cuerpo de literatura que me va a dar respuestas tan concretas y tan amplias que automáticamente va a hacer que mis dudas queden superadas, ¿sí? Entonces, el primer paso que yo recomiendo a las personas es una súplica sincera y ferviente a su guru interno, ¿sí? O lo que mucha gente llama el padre interno o el maestro interno. Y seguro que él lo va a escuchar a uno y lo va a guiar hasta conectarlo con una fuente externa que le va a dar respuestas mucho más amplias y, diríamos, evidencias satisfactorias de que lo que está buscando es una realidad, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ese es un primer paso. En segunda instancia, siempre va a existir una secuencia. Después de uno orar y de escuchar alguna respuesta, ya sea de una fuente externa o de interna, esto le va a dar una evidencia de que tiene que hacer ciertas prácticas. Y ahí es donde uno tiene que ser lo suficientemente sincero y lo suficientemente honesto para practicar lo que las fuentes le sugieren a uno. Si vamos a estudiar una escritura, por ejemplo, la escritura nos va a decir, debes hacer esto. Entonces, si uno quiere de verdad recibir una respuesta concreta, debe practicarlo. Yo siempre coloco un ejemplo. Si alguien me pregunta o me dice, ¿qué hago para calmar la sed? Yo no le voy a hablar a él 1 hora o 2 horas acerca de un líquido o del agua o de algo. Yo simplemente le digo, ¿qué tienes que hacer? Pues tomar agua, ¿cierto? Y él va automáticamente a recibir una respuesta en sí mismo de cómo quitar la sed. Asimismo, para uno obtener respuestas acerca de estos interrogantes y uno acude a ciertas fuentes, uno debe hacer lo que ellos le digan. Y lo que los maestros espirituales, lo que las escrituras dicen es, si deseas conocer algo más allá de la muerte, acércate a un maestro espiritual fidedigno, inquiere de él sumisamente, hazle preguntas pertinentes, no preguntas impertinentes, no preguntas pertinentes y préstale el servicio devocional. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque ellos ya han visto la verdad. Pues a través de estos procesos, diríamos, de conexión con otras fuentes, uno va dándose cuenta que sí hay personas en este mundo que nos pueden dar respuestas concretas y satisfactorias, y sobre todo en plena armonía con nuestro sentir interno. Que no se trata de que satisfaga nuestro intelecto, sino que sentimos que vamos a sentir que hay respuestas que satisfacen nuestro más profundo sentir interno. ¿Por qué? Porque entran en armonía con el sentir del alma, ¿cierto? Es un punto fundamental. ¿Sí? ¿Algo más? Precisamente quería preguntarle ese detalle. ¿Cómo sabemos, cómo podemos diferenciar el sentir interno y no la parte intelectual? O sea, no, que no nos está jugando la mente, sino ya nos está dando una respuesta más íntima, que es nuestro ser, nuestra alma o Paramatma. Bueno, en realidad, si un buscador es genuino, él no puede pretender recibir respuestas, ¿cómo se dice?, limitadas.
tiene que entrar en un área amplia de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder entender y tener confianza de lo que yo estoy entendiendo, tengo que aprender mis componentes con sus respectivas funciones. Cuando yo entiendo qué es la mente, la naturaleza de la mente, las características de la mente, y asimismo entiendo qué es el intelecto, las características del intelecto, las funciones del intelecto, y llego hasta el punto de entender qué es el alma, con sus características, con su naturaleza innata. Entonces yo ya puedo clasificar qué es del alma, qué es de la mente, qué es del intelecto, ¿sí? Para no ser engañado o no autoengañarme, porque yo ya sé, si la respuesta es ¿cómo se llama? Una serie de conceptos que se desvanecen en un factor tiempo muy limitado, eso es algo temporal. Pero si la respuesta es algo que se conecta con mi identidad eterna, significa que esta es una respuesta que de verdad es del plano espiritual. La característica del plano espiritual es que es eterno, ¿cierto? ¿Sí? Mientras que las características de la mente o del intelecto son conceptos temporales, conceptos que se aplican en un momento, pero a la vuelta de 2 días, 3 días o un mes, ya la gente está insatisfecha, está inconforme, porque la respuesta ya no cumplió con su función de eternidad. Entonces ahí automáticamente me doy cuenta, tengo que profundizar un poquito más para que la respuesta que estoy exigiendo satisfaga al alma, no a la mente, ni al intelecto, ni al ego, sino que satisfaga de verdad al alma. Y para eso yo tengo que entender qué significa la eternidad, ¿sí? Y además de eso, otros elementos que sean complemento a la eternidad en la estructura del alma, ¿sí? Me refiero a las características del alma para poder realmente entender cuáles son esas características y cómo puedo yo armonizarlas con una respuesta que alguien me pueda entregar acerca de lo que es espiritualidad, ¿cierto? Ok. Y si quisiéramos de pronto clasificar esas características, por ejemplo, características del alma y características de la mente. Por Bueno, ejemplo, las principales. si yo, por ejemplo, quiero saber las características de la mente, las escrituras lo definen como algo dual. ¿Qué significa dual? Que están los opuestos, comienzo y fin, Mm, ¿sí? Esa es la primera ok. característica de la mente, que tiene un comienzo y tiene un final. Segunda característica de la mente, ¿sí? Es Dentro como del muy mismo, limitante. dentro del mismo contexto que estoy hablando, la mente siempre va a encontrar elementos duales, ¿sí? Ujú. Ya dijimos que la primera característica es el factor tiempo, comienzo y fin. Cuando algo tiene un comienzo y tiene un final, eso es algo netamente del plano material, del plano relativo. Segunda característica, eh, todo lo que recibe le va a producir dos posibilidades, felicidad o aflicción, ¿sí? Mm, Otra característica muy importante de entender, si algo me produce una felicidad, pero esa felicidad termina en algún momento, eso es de plano temporal, de plano relativo, ¿sí? Mientras que si estudiamos las características del alma, por ejemplo, vamos a encontrar que la primera característica del alma es que es eterna, ¿sí? ujú. Entonces, cuando un concepto armoniza con la naturaleza eterna del alma, se sobreentiende que es espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque armoniza con la naturaleza innata eterna del alma, ¿sí me hago entender? Es la Correcto. primera, la primera fase del conocimiento, entender las características de lo relativo y de lo absoluto. Ujú. Ok. ¿Qué otra característica también desde lo mental? Entonces, en lo mental, vamos a entender un elemento muy, muy, mejor dicho, no se puede obviar, y es que la mente está siempre influenciada por las modalidades de la naturaleza material. La mente también es de naturaleza material. Entonces, si lo que recibimos en la mente viene influenciado por las modalidades de la naturaleza material, esas son verdades relativas que se terminan en cualquier momento también y que no van a satisfacer las expectativas del alma, ¿sí? Todo lo que yo trate de Ujú. hacer que sea del plano temporal no va a complacer las expectativas del alma. Entonces yo tengo que entender que el alma, primero que todo, ya dijimos, es eterna. Segundo, si es Ujú. eterna, debe tener una ¿cómo se llama? Satisfacción del mismo nivel. Y esto se llama Ananda. Ananda, ¿qué significa? Bienaventuranza eterna. ¿Sí ve?
El alma es eterna por naturaleza y la función del alma es ananda, que es ser feliz eternamente. Pero si yo recibo una, ¿cómo se llama?, satisfacción para el alma, pero esta no es de naturaleza eterna, no me va a complacer, no me va a satisfacer. ¿Por qué? Porque se acaba en cualquier momento y el alma quedó pensando, ¿qué sucedió acá? ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Porque yo esperaba que esto que me estaba llegando me diera una satisfacción eterna, pero resulta que se terminó en cualquier momento inevitable. Por eso hay una frase muy sabia que dice, la felicidad que termina, cuando termina la causa que la origina, no es felicidad, sino ilusión. Porque la felicidad es innata en el alma, es eterna, ¿sí? Y no se termina, nunca se termina. Mientras que la ilusión sí termina en el momento que termina la causa que la origina, ¿sí? O sea, gradualmente vamos a tener conceptos cada vez más claros y sobre todo que van a fortalecer más nuestras respuestas hasta tal punto de que llega un momento en que no hay duda, ¿sí? No hay discusión, todo es tan claro, todo es tan perfecto que automáticamente, vuelvo y repito, entra en armonía con la naturaleza innata del alma de ser eterna y tener una función que es disfrutar del ananda. Y la tercera característica del alma es que es llena de conocimiento. ¿Qué significa conocimiento? Que no hay verdad que no sean, ¿cómo se llama?, que no se encuentren en el alma, ¿sí? Todas las verdades se encuentran en el alma. ¿Por qué? A través de la práctica vamos a descubrir por qué, ¿sí? ¿Algo más? Sí, no, súper interesante. Yo creo que también muchos desconocen de estos temas del alma, la mente, cómo puede influenciar. Y yo me quiero también ir a lo que es el tema de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Porque una de las naturalezas del alma es en esa constante satisfacción de estar como bien, estar estable, no sentir miedo, estar tranquila. ¿Cómo puede uno buscar esa felicidad? ¿Cuál podría ser el primer paso? Bueno, hay dos cosas. Obsérvame lo que voy a hacer con la cara. ¿Esto o esto? Sí. Es más La fácil forma esto. sencilla, la forma sencilla de tocarse uno la nariz es esta, ¿cierto? Y la forma difícil es hacer esto. ¿Qué significa hacer esto? Es no buscar a través de fuentes ya manifiestas, sino ponerse a hacer prácticas y prácticas y prácticas que no tienen un fundamento espiritual real. Y mucha gente sigue ese camino de buscar a través de prácticas, diríamos, especulativas, de prácticas que no tienen un fundamento real, ¿sí? Para tratar de descubrir verdades del plano relativo. Y se dan cuenta que al final termina la existencia y no descubrieron la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Porque ya hay fuentes que nos lo van a dar tan clarito, tan rápido y tan efectivo que no hay tiempo que perder. ¿Cuáles son estas fuentes? Un maestro espiritual genuino, una escritura genuina y un practicante que complemente entre el gurú y la escritura. Eso nos va a dar respuestas sencillísimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero que todo, para yo saber si un gurú es genuino, él tiene que emitir verdades que conecten con la eternidad del alma y con la eternidad de la verdad absoluta, o sea, Dios, ¿sí? Si lo que un maestro dice no concuerda con la eternidad del alma y con la eternidad de Dios, esa no es un maestro genuino. La escritura lo mismo. Si la escritura no concuerda con la eternidad del alma y con la eternidad de la verdad absoluta de la cual se refiere, tampoco es una escritura auténtica. Y si los practicantes no cumplen las mismas funciones, tampoco son practicantes de una espiritualidad auténtica, ¿sí? Entonces vamos encontrando que todo tiene una razón de ser muy concreta, ¿sí? Y sobre todo muy original. ¿Qué significa original? Que tiene un comienzo definido y tiene una meta definida. ¿Sí? Porque si uno lee una escritura que no tiene un comienzo definido, que no sabe uno de dónde de dónde vino esta escritura, y no propone un objetivo definido también en la línea de la verdad absoluta, entonces es una escritura genuina. ¿Sí?
Lo mismo el maestro tiene que hablar de una verdad que comienza y que tiene un origen muy bien definido y que lo proyecta uno con un objetivo muy bien definido en la verdad absoluta, en la eternidad. O sea, todo tiene su razón de ser en la verdad absoluta, en el plano de la eternidad. Ese es el fundamento de una escritura, de un maestro o de un practicante, que sus verdades están conectadas con la eternidad en el comienzo y en el final, ¿sí? Tienen un origen definido y tienen un objetivo definido, ¿sí? Y concreto, y con intermedios, o más bien con parámetros de práctica que lo van llevando a uno desde el origen hasta el final con la misma armonía del alma. Me refiero a la armonía del alma, a esa felicidad a la cual tú te refieres, porque la idea es que cuando yo practico un proceso genuino, desde el mismo comienzo empiezo a sentir que la felicidad que estoy buscando empieza a manifestarse. Si yo empiezo un proceso, pero pasa el tiempo y mi felicidad no aparece, significa que el proceso no, de pronto no es genuino o no lo estoy aplicando correctamente. Pero si yo busco mi felicidad y el proceso que estoy practicando empieza, primero que todo, eliminando las causas del sufrimiento, porque de eso se trata, ¿sí? Cuando yo practico un proceso genuino, este proceso va a eliminar las causas del sufrimiento. ¿Y qué es sufrimiento? Es ausencia de felicidad. Pero cuando yo elimino las causas del sufrimiento, la felicidad automáticamente aparece. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Cuando yo elimino las causas del sufrimiento, automáticamente aparece la felicidad. ¿Sí? ¿Y qué es felicidad? Es ausencia de sufrimiento. ¿Sí? Entonces, cuando el proceso es genuino, automáticamente elimina las causas del sufrimiento y por consiguiente le da paso a la felicidad. Y cuando el proceso es tan genuino y se practica de la misma manera, la felicidad se está volviendo cada vez más auténtica hasta proyectarla en la línea de la eternidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, claro que sí. Prabhu, por ejemplo, yo digo que la base inicial es entender que no somos estos cuerpos y que, bueno, cada quien ha venido a ser como de acuerdo a su karma, cumplir con ciertos parámetros que quizás faltaron o hay por trabajar de acuerdo a su proceso, que individualmente todos tenemos procesos diferentes. Entonces, la pregunta es, si todos somos almas espirituales, pero tenemos procesos diferentes espirituales, ¿cómo podemos de pronto poder ayudarnos, así tengamos karmas diferentes o tengamos procesos diferentes? Porque quizás, yo lo digo por el tema de las religiones, que no quería de pronto como tocar este tema, pero me refiero, a veces en las religiones caemos en el error de decir, no, es que tu religión no sirve, o esta religión no sirve, o tu fe es muy bajita, mi fe es más elevada que la tuya, y caemos en esos egos. Pero no entendemos que todos tenemos procesos espirituales diferentes. Quizás esa persona sí puede estar en donde está porque requiere estar ahí. Otros de pronto necesitan estar en un proceso más elevado. ¿Cómo ve de pronto este aspecto? Bueno, la matemática es matemática en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Y la matemática es matemática, no importa que sea en prekinder, en bachillerato, en universidad o en posgrado, la matemática es matemática. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia radica en el grado de evolución que el estudiante de matemática ha adquirido, ¿sí? Entonces, asimismo, la religión es religión a cabo en Cafarnaún, ¿sí? Y la espiritualidad es espiritualidad a cabo en Cafarnaún. ¿Qué es lo que es la diferencia? Vuelvo y repito, es exactamente el grado de evolución que la persona ha adquirido, ¿sí? Para poder descubrir su verdadero nivel religioso o irreligioso. Porque se trata de eso, no es que hay una religión buena y una religión mala, no. Es un buen practicante o un mal practicante. Porque es que la matemática no va a ser mala. La matemática nunca va a ser mala. La matemática es buena cuando el matemático o el estudiante de matemática sabe aplicar, como decía uno. Entonces, así mismo, la religión no es sino una. ¿Sí? ¿Qué significa religión? Las escrituras dicen, religión es la causa por la cual y para la cual yo existo. Y yo tengo que descubrir esa razón por la cual y para la cual yo existo. Y esto significa acercarme a un maestro, a un profesor, ¿sí? Apropiado, que me dé esa respuesta realmente satisfactoria de por qué y de dónde yo vengo, ¿sí? O por qué existo. ¿Sí? Si yo no me acerco a un maestro genuino, no voy a poder descubrir esa razón por la cual y para la cual yo existo. Y esto significa acercarme a un maestro, a un profesor, ¿sí? Apropiado, que me dé esa respuesta realmente satisfactoria de por qué y de dónde yo vengo, ¿sí?
él me va a dar una cantidad de respuestas incompletas o inconclusas o especulativas. Pero si yo me acerco al maestro espiritual, como dicen las escrituras, un maestro espiritual genuino, él me va a decir cuál es mi origen, ¿sí? Cuáles son los medios y cuáles son las metas. ¿Para qué? Para que mi religiosidad auténtica me vaya llevando gradualmente a descubrir mi razón por la cual y para la cual existo. Porque es que la gente cree en las religiones institucionalizadas. La religión no es institucionalizada, ¿sí? La religión es en sí misma un medio de perfeccionamiento, ¿sí? Si tú realmente quieres perfección, tú no necesitas acercarte a una institucionalidad, no. Tú buscas tu propia perfección y tu propia conciencia te va a decir si estás perfeccionando o no. ¿Por qué? Porque cada vez vas a encontrar mayor satisfacción en tus prácticas religiosas y cada vez vas a darte cuenta que te estás saliendo del grado de imperfección, ¿sí? Porque la religión es del plano dual todavía, ¿sí? La religión nos va llevando gradualmente de un nivel de imperfección hacia un nivel saludable y luego a un nivel de perfección. Esa es la religión o dharma, ¿sí? Y lo contrario es la imperfección o el adharma, ¿sí? Irreligiosidad o religiosidad. Si yo estoy actuando genuinamente, la religión me va a dar la satisfacción de encontrar mi perfección. Dharma, dharma. El dharma lo vuelve a uno feliz, ¿sí? El dharma le da a uno felicidad. El adharma le da a uno sufrimiento. La religiosidad le da a uno felicidad. La irreligiosidad le produce sufrimiento. Entonces no hay necesidad de decir, es que esta religión es buena o esta religión es mala, no. El malo es el practicante, porque si el practicante es genuino, él va a experimentar, uy, sí, qué felicidad, qué felicidad. Pero vuelvo y repito, esa felicidad se va haciendo tan progresiva que gradualmente me conecta con la espiritualidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la religión me lleva gradualmente a conectarme con el plano de la eternidad, ¿sí me hago entender? Y ahí yo puedo descubrir exactamente que mi religión sí fue buena, o mi práctica religiosa sí fue buena. ¿Por qué? Porque me conectó con la fase siguiente de la evolución, ¿sí? De la religión se pasa a la espiritualidad cuando hay un proceso genuino, cuando hay un proceso realmente bien practicado, ¿no? ¿Sí le responden? Sí, es cierto. Prabhu, yo creo Entonces, que esta época, ajá, dígame. pues que en todo lo que yo acabo de decir, existen una serie de elementos como lo que tú mencionaste, por ejemplo, el karma. Hay que entender exactamente qué significa el karma y qué efectos tiene el karma dentro de la práctica religiosa, ¿sí? O sea, los conceptos tienen que ir tan estrechamente ligados que no desconecte uno un concepto del otro, porque puede ir en un concepto en una dirección y en otro concepto en otra dirección. Yo puedo decir, es que yo soy muy religioso, pero tengo prácticas de mal karma. Si yo tengo prácticas de mal karma, no estoy siendo religioso, porque la religiosidad me lleva en la dirección del buen karma. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que entender cada concepto y la interacción que tiene con otros conceptos en la dirección correcta los dos. ¿Sí? Ujú. ¿Algo más? Sí. Sí, bueno, yo quería decir, estos tiempos decimos que difíciles, pero a muchos también quizás nos tuvo que ayudar mucho porque dejamos de hacer como lo cotidiano y pudimos, aparte de compartir en familia, también encontrarnos con nosotros, porque muchas personas tuvieron que estar en la necesidad de estar solos, de pronto el mismo tema del aislamiento nos forzó a, a escucharnos a sí mismos. ¿Cómo puede una persona orientar esos momentos de soledad donde se escucha a sí mismo? ¿Cómo puede tener las herramientas? Porque quizás no hay en ese momento un maestro, un guía, un líder a la mano, pero está con ese paramatma, ese maestro interior. Bueno, en realidad, en esos tiempos, digamos, como el que tú mencionas, han surgido una serie de respuestas para que la humanidad no pueda decir, no, es que yo no tengo un maestro, es que yo no sé dónde hay un monasterio, es que yo no sé dónde hay un templo. Mentiras. ¿Por qué? Porque, primero que todo, sabemos perfectamente que si hacemos una pequeña introspección, ¿sí? Ujú. Y profundamente eh,
nos autoobservamos, vamos a encontrar que la misma práctica que estamos haciendo nos va a dar respuestas y nos va a dar una evidencia de que yo tengo todo lo que necesito adentro, dentro de mí. ¿Qué quiero decir con esto? Yo mismo me puedo sentar a hacer una meditación y en esa práctica yo descubro mis niveles de inestabilidad mental, descubro mis niveles de insatisfacción, descubro mis elementos perturbadores, descubro toda una cantidad de cosas que automáticamente me dicen, debes trabajar en esta área, debes trabajar en este aspecto, ¿sí? Si es un buscador genuino. La gente conformista simplemente se queda en el plano de aceptar y decir, bueno, es que no hay, ¿sí? Yo quiero, pero como no hay quien me guíe, no hay quien me oriente, mentiras. El buscador genuino encuentra quien lo guíe, quien lo oriente. La frase es muy sabia. Cuando el discípulo está listo, el maestro llega, ¿sí o no? Así de sencillo. Y mucha gente se ha conectado con fuentes espirituales, incluso a través de un libro, a través de un video, a través de una conferencia, a través de diferentes fuentes, se ha conectado con la espiritualidad y se han vuelto excelentes espiritualistas, ¿sí? Vuelvo y repito, no es sino un poquito de sinceridad. ¿Qué significa sinceridad? Es ser fiel a mi ideal supremo. Si yo soy fiel a mi búsqueda de espiritualidad, internamente va a haber una fuente que me va a conectar con una fuente externa, ¿sí? Que me va a llevar a encontrar las respuestas que estoy buscando y a encontrar las, diríamos, instrucciones, si es necesario, que yo estoy buscando, y automáticamente me conecto con lo que yo necesito, me voy a conectar con lo que realmente estoy buscando. No hay, ¿cómo se dice?, razón para que alguien diga, no, es que no encontré por ninguna parte, eso es mentira, ¿sí? Porque, repito, acá dentro de nosotros está Paramatma, está el maestro interno, está lo que llaman el Espíritu Santo, ahí está pendiente de nosotros para darnos la orientación, para darnos una respuesta, para darnos la mano, para guiarnos y conectarnos con una fuente externa, ¿sí? Que nos pueda guiar más concretamente, ¿cierto? Entonces no hay razón para decir que no se encuentra, que no se puede, porque no es verdad, ¿sí? Ujú. Prabhu, háblenos de pronto, inspírenos con su trabajo, cuéntenos un poquito qué es lo que está haciendo ahorita y de pronto si nos quiere contar algún proyecto que tiene pensado a futuro. Bueno, en realidad, para mí uno de los elementos, diríamos, más satisfactorios es Ujú. ver los propios niveles de evolución que a diario estoy descubriendo en mí mismo. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que en la búsqueda de la perfección no hay límites y uno puede obtener perfección a nivel teórico, ¿sí? A nivel interno, a nivel externo, y siempre va a haber una posibilidad de que uno se dé cuenta, qué increíble, cómo el proceso es tan genuino, ¿sí? Que me va dando cada vez mayores niveles de satisfacción y va permitiendo que otras personas también reciban esos niveles de satisfacción, porque no es necesario todo un, ¿cómo se llama?, un proceso complicado, no. Es simplemente dialogar con alguien media hora o una hora y ver la cara de satisfacción que la otra persona coloca cuando se le dan respuestas concretas, respuestas satisfactorias, y uno siente que algo bueno le pude entregar a esta persona, ¿sí? Porque el simple hecho de que uno le haga entender a una persona, el primer interrogante, ¿quién eres tú? ¿Sí? Con una serie de argumentos y la otra persona que es satisfecha, ya para uno es una evidencia de que el proceso está funcionando en uno. ¿Por qué? Porque en la medida que yo soy capaz de hacer entender a otros, es porque yo mismo lo estoy entendiendo, ¿sí? Si alguien me pregunta, ¿por qué es malo comer carne? Yo le digo, pues yo no sé. ¿Por qué? ¿Tú no eres vegetariano? Ah, no, yo no soy vegetariano. Entonces, ¿cómo le puedo yo predicar vegetarianismo a alguien si no soy vegetariano, cierto? Asimismo, en la espiritualidad, para yo poder dar respuestas satisfactorias, yo tengo que estar satisfecho con mi práctica espiritual. Entonces, una de las cosas que a mí personalmente me satisface es haber llegado a un punto en el cual mi nivel de armonía interna, ¿sí?, ha obtenido un nivel agradable, satisfactorio, en el cual no encuentro problemas. Primero que todo, no veo problemas ni encuentro, ¿cómo se llama?, elementos que me, digamos, perturbadores. No quiero decir con eso que soy un dira, un imperturbable, pero por lo menos aprendo a armonizar con un medio ambiente social, con un medio ambiente laboral, con un medio ambiente familiar, con diferentes medio ambientes,
en plena armonía. ¿Por qué? Porque uno aprende a entender a los demás, ¿sí? Porque ya entendió sus propias problemáticas y las va superando, entonces uno aprende a entender a los demás, porque todos vivimos en última instancia los mismos problemas, las mismas situaciones, pero el que las resuelve se puede volver un maestro en la vida de otros. ¿Por qué? Porque ya las resolvió. Es exactamente igual que en la educación material. El estudiante que se graduó se vuelve profesor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él pasó todas las examinaciones, porque él entendió todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, todos los procesos educativos, obtuvo un título y ahora se vuelve profesor. Asimismo, en la vida de uno, uno soluciona, resuelve todos sus problemas, todos sus conflictos y se da cuenta que le puede brindar a otro la oportunidad de superarlos también y se vuelve maestro, ¿sí? Entonces, para mí el proyecto de vida más importante es mi propia perfección y la capacidad para dar a otros respuestas satisfactorias con ejemplos satisfactorios. ¿Sí me hago entender? Respuestas satisfactorias con ejemplos satisfactorios. Que no puede haber incoherencia entre la teoría y la práctica. Entonces, para mí el proyecto más importante es establecer ese equilibrio cada vez más sólidamente, ¿sí? Que mi nivel de preparación filosófica esté totalmente acorde con mi nivel interno, ¿sí? De armonía espiritual. Sí, ese es el proyecto que yo definitivamente más concretamente trabajo todos los días. Y obviamente, si hay personas que se inspiran, que se entusiasman, para mí, a partir de ese momento, se vuelve como mi vida y alma, cuidarlos, protegerlos, guiarlos, orientarlos, hasta tal punto de que cada día yo sienta que van a ser mejor de lo que yo soy. Porque eso se trata, de que uno siempre quiera que los demás sean mejores que uno. ¿Por qué? Porque eso hace en uno mismo una exigencia constante. Cuando yo pienso que, bueno, yo llevo al aspirante hasta cierto lugar y lo dejo ahí porque si me exige, eso es mediocridad, ¿cierto? Y no es muy saludable. Para uno no puede haber nunca mediocridad, sino que más bien uno se debe poner el reto de que los estudiantes que llegan a la vida de uno sean mejores que uno, porque para mí va a haber una exigencia constante que no me permite estancamiento, no me permite conformismo, ¿sí? Y me hace volver cada vez más honesto conmigo mismo y con la sinceridad a mi ideal supremo, ¿sí? Ujú. ¿Dónde conseguimos a Goranitai? ¿Dónde podemos localizarlo? ¿Páginas? ¿En qué dirección se encuentra? Bueno, en este momento yo estoy viviendo en Santa Marta, ¿sí? En el Yoga Monasterio Yogamaya de acá de Santa Marta, pero también me pueden encontrar en Instagram con el nombre de Gouranitai, ¿sí? En Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales van a encontrar con el mismo nombre, Gouranitai, Gouranitai, Gouranitai Das, ¿sí? Y lo mismo en el WhatsApp, ¿sí? En todo me van a encontrar con el mismo nombre, Gouranitai, ¿sí? No sé si se necesita algo más de información. En el momento, si alguien la necesita, con mucho gusto la puedo proporcionar. Y sobre Ajá. todo, constantemente estoy tratando de difundir el seminario ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué me he centrado tanto en este seminario? Porque una persona que toma este estudio de comienzo a fin, que no es muy extenso, él se vuelve completamente autosuficiente para continuar su propio proceso, porque es entender ciertos elementos básicos, ciertos elementos fundamentales que ya le dan a uno una evidencia de que el proceso es genuino y automáticamente uno continúa. Sobre todo, ¿por qué? Porque no se trata de un seminario de tipo conceptual, se trata de un seminario de tipo netamente actitudinal, comportamental, conductual, que implica internamente un proceso entendido, ¿sí? Practicado y realizado con comprensión. No trato nunca de hacer un adoctrinamiento de tipo conceptual, sino que siempre llevo a la persona a que entre en aspectos netamente prácticos. ¿Para qué? Para que él pueda definir si sus conductas, sus actitudes son acorde con la teoría, ¿sí? Para que entre en una armonía externa e interna de verdad satisfactoria y que le brinde a él una evidencia de que su proceso puede ser manejado por él mismo o le permite la armonía con otras fuentes, ¿sí? Sin generar ningún tipo de controversia, ningún tipo de choque, sino que siempre va a haber armonía. ¿Por qué? Porque eso significa que yo estoy entrando en la armonía con el absoluto, ¿sí? Y puedo armonizar con el medio ambiente, tanto interno como externo, también en el nivel absoluto, ¿sí? Ujú. ¿Ese seminario hace cuánto lo viene realizando?
Bueno, en realidad el seminario tiene más o menos unos 25 años, pero lo más bonito de todo es que cada día se perfecciona más. ¿Por qué? Mm, Porque el factor tiempo nos va mostrando que todas las cosas se van deteriorando y por consiguiente va a haber una exigencia más fuerte de respuestas y de ejemplo, porque se trata de eso, de que exista el concepto y el ejemplo. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que sí funciona cuando se practica genuinamente, cuando se practica auténticamente, el proceso sí funciona y le va a dar a uno la respuesta, tanto interna como externa, en plena armonía con el medio ambiente, como le digo, de tipo laboral, de tipo familiar, de tipo social. No va a haber ningún elemento de choque con nadie, absolutamente no lo vamos a encontrar, ¿no? no, qué bueno. Raúl, vamos a dejar todos esos datos para los que estén interesados, también lo puedan seguir y puedan hacerle preguntas, incluso del seminario, porque de verdad que es bastante recomendado para todos, para todo tipo de público. Raúl, ya para terminar, porque estamos cortos del tiempo, usted sabe que Instagram nos corta a la hora. Cuéntenos, ya para finalizar, denos de pronto un mensaje muy suyo, muy célebre para estos tiempos, donde nos anime, donde de pronto nos dé como esos pañitos de agua tibia para calmar de pronto esas ansiedades y de pronto esas tristezas que muchos tienen. Bueno, yo realmente lo que más recomiendo a las personas que estén en una búsqueda de alivio, de tranquilidad, de un poquito de armonía en su vida, en cualquier ámbito, no importa cuál sea, es primero que todo leer el Bhagavad Gita, ¿sí? Ujú. Leer el Bhagavad Gita y cantar o repetir o meditar en el mantra Hare Krishna. Puede que parezca un poquito sectario, un poquito como dogmático lo que estoy diciendo, pero es lo mismo. No espere darle la vuelta a la cabeza para tocarse la nariz, sino simplemente ya. El Bhagavad Gita te da las respuestas más inmediatas. Y si no lo entiendes, no es nada del otro mundo. Busca, busca tras de una fuente que alguien te explique el Bhagavad Gita y alguien te diga por qué cantar los mantras, el mantra Hare Krishna, por ejemplo. ¿Sí? Y seguro que va a encontrar una perfecta armonía entre su propia práctica y la teoría que el mismo Bhagavad Gita te va a dar. Vas a encontrar respuestas satisfactorias, te lo garantizo, en la teoría y en la práctica, ¿sí? Y en los diferentes yoga monasterios de la comunidad Vaishnava de todo el mundo, allí vas a encontrar personas muy versadas, muy inteligentes, muy preparadas, que te pueden ayudar o que te pueden guiar, ¿sí? Para continuar tu proceso espiritual, para encontrar eso que tú estás diciendo, encontrar esa tranquilidad, esa felicidad, esa armonía, ¿sí? Entonces, para mí eso es importantísimo y lo digo porque en los años que llevo practicando, nunca he encontrado un momento en el que no, a través de estas fuentes, no encuentre la armonía que estoy buscando, ¿sí? Simplemente hacer una meditación en el Maha Mantra o leer el Bhagavad Gita, siempre me ha dado la respuesta que estoy buscando y me ha dado el alivio que he estado necesitando en un momento particular, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo porque a mí personalmente me ha funcionado y le ha funcionado a miles de personas con quienes yo he tenido la oportunidad de conversar. Me han contado, me han dicho, uy, sí, 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 sí. Y si yo puedo hablar de este tema es porque ayer, hoy, tuve la oportunidad de conversar y me di cuenta que sí se puede hacer feliz a la gente, ¿sí? Y hace 30 o 40 años lo hice y también me di cuenta que la gente ha encontrado felicidad, ha encontrado satisfacción. Si yo lo hubiera hecho y me diera cuenta que no, pero es que no da satisfacción, no, pero es que la gente sigue frustrada, pero me doy cuenta que siempre encuentran una respuesta, siempre encuentran un grado de satisfacción, un grado de armonía a través de estas fuentes, ¿cierto? Entonces, yo lo sigo recomendando. Si no funcionara, yo diría, no, pero ¿para qué engaño a la gente, cierto? Porque eso sería Claro. pues, muy deshonesto, pero yo veo que sí funciona, ¿sí? Y la muestra es que hay miles de personas en el mundo que siguen practicando, que siguen estudiando y que siguen, ¿cómo se llama?, dándolo a conocer a otras personas, ¿sí? Entonces Ujú. es una evidencia de que sí funciona, ¿no? Claro, qué Bueno, madre. bonito. Ya, Prabhu, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo,
por compartirnos parte de la sabiduría milenaria de la India, que como usted dice, ya está en los libros Bhagavad Gita. Y simplemente es estar de corazón sincero para que de verdad lleguen las bendiciones. Gracias una vez más. Igual un abrazo fuerte para usted, mil bendiciones, mis reverencias también. Y bueno, ahí seguimos conectados, lejos, pero ahí conectados siempre. Ok, gracias, madre. Muy amable por permitirme compartir con usted este espacio. Jai. Hare Hare Krishna. Krishna. Estén muy bien. Un abrazo para todos. Igual. Chao, chao. Bien, hemos concluido con una entrevista más, súper agradecida con mi gran amigo Gourantai, pero además de amigo también un maestro, guía, uno de tantos que uno tiene, esos angelitos que Dios le envía a uno. Agradezco a Dios también por ponerlo en mi camino. Y que son personas que inspiran, como les digo, inspiran por sus procesos de vida, porque están en esa constante búsqueda de amor hacia la vida espiritual. Hola, mi Alejita hermosa, un beso, un abrazo para ti desde la distancia también. Espero verte pronto, espero que te encuentres súper bien. Y bueno, ahí estaremos siempre conectados con todos ustedes. Mil bendiciones también. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Y namaste.